Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en este vídeo vamos a seguir con mi serie de vídeos hablando sobre mis planes para la agencia libre para cada uno de los equipos de la NBA, y esta vez vamos a hablar de los Portland Trail Blazers. De este equipo ya he hablado ayer en directo en Twitch, he hecho una especie de beta test de este vídeo con varios de vosotros viendo el vídeo en directo y comentándome un poco qué os parecía que estaba bien y que os parecía que no era una buena idea de intercambio, de contrato, etcétera. Así que lo he corregido un poco y después de ese primer filtro que hemos pasado, vamos a traer ahora ya la versión final de mis planes para la agencia libre de los Portland Trail Blazers. Y bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opináis y ahora ya sí, voy a empezar. Una cosilla más antes de empezar con el vídeo. Mañana, miércoles, tengo pensado hacer en directo en Twitch una sesión de preguntas y respuestas, la segunda del canal, ya he hecho una hace como un mes y algo más o menos. Así que os animo a que me pongáis en los comentarios de este vídeo vuestras preguntas sobre lo que queráis, sobre playoffs, sobre cualquier equipo, cualquier jugador o lo que queráis preguntarme, y seleccionaré algunas de esas preguntas, las responderé en directo y obviamente estaré leyendo vuestros comentarios y respondiendo también a las preguntas que me hagáis en directo. Así que pondré fijado en este vídeo el enlace a mi canal de Twitch y os diré mañana sobre qué hora será, pero seguramente sea como a las 8:30 hora española el momento en el que entre en directo para eso, hacer esas preguntas y respuestas, que después no os preocupéis porque las podréis ver en YouTube. Si no podéis ver el directo, la subiré al día siguiente probablemente. Pero bueno, ahora ya sí, después de hablar de todo esto, vamos a empezar a hablar de los Portland Trail Blazers, que son un equipo en una situación extraña, porque llevan años hasta atascados y chocando contra el mismo muro que son las semifinales de conferencia y los playoffs, a veces la primera ronda como este año, en el mejor de los casos las finales de conferencia. Pero si bien todo el mundo considera a Portland un equipo de playoffs, no son realmente un equipo capaz de llegar a luchar por ganar un anillo, y es algo con lo que se enfrentan año tras año. Esta vez han decidido realmente que ha llegado el momento de hacer un cambio, han cambiado de entrenador, han despedido a Terry Stotts después de muchos años con el mismo equipo, creo que unos 9 o algo así. Todavía no tiene un sustituto, se habla de Jason Kidd, que ya se ha quitado a sí mismo el mapa, ha ido Mike D'Antoni, me parece, ya hacer una entrevista, también va a estar JC Billups, va a haber varias personas por ahí involucradas, también Becky Hammond, la asistente de los San Antonio Spurs, y todavía no sabemos quién va a ser el entrenador de Portland, pero no creo que este vaya a ser el único cambio que veamos este año en la franquicia de Portland. Creo que por fin van a tomar la decisión de separar ese dúo de McCollum y Lillard, y evidentemente si Lillard quiere seguir en Portland no lo van a mover, así que creo que McCollum va a ser intercambiado, y vamos a hablar un poco de todas las posibilidades que veo para que Portland consiga reconstruir un poco su equipo y enderezarlo y conseguir mejorar dentro de lo que cabe. Ahora mismo los Blazers están por encima del margen salarial, o sea que no van a poder contratar a un agente libre por más, de la excepción de mid-level, y eso sí, tienen bastante margen hasta el tax apron, al contrario que los Boston Celtics, como decía en el vídeo anterior, están ahora mismo unos 23,2 millones de dólares del tax apron. Esto es en el caso de que Norman Powell rechace su opción de unos 12 millones de dólares, cosa que va a hacer porque va a conseguir más seguro. Así que básicamente los Blazers van a tener que renovar a Norman Powell, va a ser una prioridad para ellos, hablaré de ello después, y luego van a tener la excepción de mid-level, que será de 9,5 millones de dólares, a menos que tengan que renovar primero a Powell si no consiguen llegar a un acuerdo para que decida esperar, porque entonces después de pagarle a Powell no van a poder realmente mantenerse por debajo del tax apron antes de pagarle a mid-level y tendrán solo unos 6 millones de dólares. Y también, si tienen suerte y Powell es majo dentro de lo que cabe y acepta las condiciones de Portland sin llegar a firmar el contrato en sí, también podrían tener la bianual de 3,7 millones de dólares, que puede hacerles bastante falta. Portland no va a tener ninguna elección en el draft y como agentes libres van a tener a Norman Powell, a Zach Collins, que será un agente libre restringido, a Enes Kanter, a Carmelo Anthony, a Harry Giles y a Rondae Hollis-Jefferson. De entre estos 6 agentes libres, creo que Harry Giles y Rondae Hollis-Jefferson van a ser dos jugadores que realmente no van a contemplar mantener, tal vez por la mínima, pero me parecen secundarios frente a otras opciones, y luego hablaremos un poco de los otros 4. En lo que respecta a las fortalezas y debilidades de Portland, está claro que Damian Lillard en sí mismo es una fortaleza, es uno de los mejores jugadores de la NBA, un anotador increíble, un muy buen tirador y alguien que por lo menos de momento parece que quiere estar en Portland, así que es una fortaleza. Y en general Portland destaca por su capacidad ofensiva, creo que fueron los segundos de la NBA en rating ofensivo esta temporada y uno de los mejores equipos desde 3, no solo con Lillard sino también con McCollum. Carmelo Anthony tiró muy bien, en general en ese aspecto han funcionado de maravilla, pero el mayor problema que tiene Portland básicamente es su defensa, es un mal equipo a nivel defensivo que estaba jugando al final de la temporada y en playoffs con Norman Powell, que mide 1,90 m como alero, y eso ya es un poco problemático. Es uno de los equipos, o el equipo de hecho, que menos asiste de la NBA porque juegan mucho hero ball, básicamente es balón en las manos de Damian Lillard y él se cuece lo suyo, balón en las manos de CJ McCollum y un poco de lo mismo, y el movimiento del balón es algo que escasea bastante en este equipo. Y por último es un equipo pequeño, sobre todo ahora mismo, antes de empezar a plantear renovaciones de jugadores. Entre los 8 jugadores que tienen en plantilla, solo 2 miden más de 2 metros, son los Nurkic, que mide como 2,13,
y luego está Robert Covington que mide 2,01, o sea que está por encima de los 2 metros justo, pero en general la plantilla es muy pequeña y eso es un problema al final a nivel defensivo, a nivel de rebote y en muchos aspectos. En lo que respecta a los jugadores en plantilla a día de hoy, tienen a Damian Lillard, así, McCollum, al que todavía le quedan 3 años de contrato, a Nurkic, al que solo le queda un año de contrato cobrando 12 millones, o sea que tal vez deban plantearse una extensión de contrato y si no tal vez acaben teniendo que moverlo durante la temporada. Yo de momento lo voy a dejar así porque es complicado realmente valorar a Nurkic, ha sido muy bueno pero también se le ve un poco tocado por las lesiones y no está en su mejor momento. Tienen a Robert Covington, tienen a Derrick Jones Jr. que tiene una opción del jugador de 9 millones de dólares y estoy seguro que la va a tomar porque no ha jugado también la temporada pasada. Tienen a Anthony Simons que está en su último año de contrato de novatos y sigue siendo un jugador con potencial pero que no consigue explotar. Tienen a Nasir Little, que era un jugador que se esperaba mucho de él cuando llegó a la universidad, fue decepcionante, Portland decidió draftearlo así por su potencial defensivo, pero es un jugador un poco pequeño y empezó a ganar algo más de minutos la temporada pasada, pero sigue sin ser realmente un jugador fiable, por lo menos de momento. Y por último a CJ Levy, que es un jugador que draftearon el año pasado en la segunda ronda, que tiene buen tamaño, es todavía muy delgado, pero puede que acabe siendo un buen tirador y un buen alero, pero es otro jugador que es un proyecto. Y por último, en cuanto a las necesidades de Portland, está claro que necesitan defensa y especialmente defensa de perímetro. Aparte de Robert Covington, no tienen realmente a ningún defensor bueno de verdad en el perímetro. Necesitan un alero fiable. Para mí lo ideal sería traer a Robert Covington de ala pivot y tener a Norman Powell o así McCollum como escolta y un alero realmente de tamaño alero, no Norman Powell. Y necesitan en general profundidad de banquillo. Como veis, de los jugadores que he hablado, varios son jugadores jóvenes que todavía no se han probado en la NBA y esto es algo que tienen que corregir. Ahora vamos a hablar un poco de los jugadores que van a ser agentes libres y que yo creo que Portland debería o no renovar. Ya he hablado brevemente de Harry Giles y de Rondae Hollis Jefferson, ahora vamos a hablar de Enes Kanter, porque Kanter es una situación curiosa. Es un jugador que en la temporada regular fue muy bueno durante toda la temporada, seguía teniendo sus carencias defensivas como siempre, pero una vez llegaron los playoffs se volvió una vez más injugable y si vio minutos de campo fue sobre todo porque Nikola Jokic era tan dominante que Nurkic acababa cargado de faltas y Kanter tenía que jugar, pero realmente era un problema y no sé hasta qué punto tiene sentido seguir jugando un jugador que por mucho que te ayude la temporada regular, cuando llegan los playoffs no te aporta nada, es injugable y por eso creo que Kanter tal vez debería acabar fuera de este proyecto. Si se quiere quedar por la mínima, tal vez Portland debería plantearse quedárselo como tercer center y en ocasiones segundo center, dependiendo un poco de la situación, pero yo de entrada en estos planes voy a dejar fuera a Kanter porque creo que algún equipo sí que va a querer pagarle unos 5 millones como estaba cobrando ahora, tal vez un poco menos. Seguimos ahora entonces con Zach Collins, que es el agente libre restringido de este equipo, un jugador que fue el pick número 10 de su draft, que se esperaba que fuera un ala pivot center bastante versátil a nivel defensivo y capaz de tirar, y la verdad es que todavía no sabemos lo que es porque se pasa la vida lesionado. No jugó en toda la temporada pasada, jugó poco la temporada anterior y al final un jugador que no es capaz de estar en el campo no es que pueda aportar demasiado. Por eso creo que el mercado de Zach Collins va a ser mínimo, aunque sea un jugador que puede llegar a tener potencial y en ese caso tal vez Portland deba plantearse mantenerlo, pero yo no le pagaría prácticamente nada, lo mantendría por la mínima del veterano. Creo que va a ser suficiente, lo típico de ofrecerle al final la posibilidad de tener un año más para probarse a sí mismo. Tal vez Portland le pueda ofrecer 2 años de contrato por la mínima y que el segundo sea opción del propio Zach Collins y de esta forma lo convencen de quedarse y por la mínima Zach Collins por el tiempo que lleva en la NBA cobrará 1,7 millones de dólares. Es muy barato y si por fin milagrosamente se mantiene sano puede ser un center a la pivot suplente interesante, así que yo a Collins sí que lo mantendría y no creo que vaya a tener muchos problemas para que otros equipos no se preocupen por él porque es un jugador arriesgado al final. Llega el turno de Carmelo Anthony, que es un jugador que un año más ha sido un sexto hombre muy interesante para Portland, sigue siendo un jugador malo a nivel defensivo y eso no va a mejorar, tiene ya 37 años, pero ha tirado muy bien, especialmente de 3 y ha tenido todavía algunos flashes del Carmelo Anthony más vintage, un jugador que realmente en momentos importantes puede cerrarte un cuarto, cerrarte incluso un partido y al final me parece un jugador útil e interesante para Portland sobre todo eso, porque por la mínima tampoco cuesta tanto, Melo por su antigüedad sí que cuesta más bien unos 2,5 millones de dólares, pero por su aportación esta temporada, 24 minutos de juego, 13 puntos y 4,7 triples intentados con un 41% desde 3, es verdad, mala defensa, tampoco fue muy eficaz si exceptuamos su tiro de 3, pero al final creo que es más que suficiente para pagarle lo que le están pagando y creo que Carmelo Anthony está cómodo en Portland. No sé si el cambio de entrenador influirá un poco, pero parece que está a gusto con Damian Lillard y Lillard va a seguir en Portland, así que si Melo se quiere quedar en Portland yo le pagaría la mínima sin problema y lo mantendría por un año más. Llega ahora el turno del agente libre más importante que va a tener Portland en este año, que es Norman Powell. Powell es un jugador que al final tiene ahora mismo mucho poder sobre la franquicia de los Portland Trail Blazers, básicamente porque los Blazers decidieron intercambiar por él y en cierto modo hipotecar parte de su presente a Norman Powell porque tenían en ese momento a Gary Trent Jr. como agente libre restringido y decidieron intercambiarlo por Powell para tener un jugador más de presente, un jugador más maduro que pueda acompañar más a Lillard y a CJ McCollum.
y al final Norman Powell no es agente libre restringido, se podría ir a donde quisiera y Portland tiene mucho interés en mantenerlo porque como están por encima del límite salarial no pueden simplemente perder a Norman Powell y conseguir otro jugador al que le puedan pagar 15 o 17 o 18 millones de dólares sin más. Así que al final Powell tiene mucho poder y debido a esto creo que los Blazers van a tener que pagarle demasiado, pero a menos que sea un precio muy alto, que alguien realmente le quiera ofrecer muchísimo dinero a Powell, tal vez los Knicks le quieran pagar por 2 años mucho dinero y se vaya a los Knicks o algo así, pero si no pasa nada así, Portland debería mantenerlo y al final es un jugador que en el tiempo que estuvo en la franquicia tuvo una producción muy buena, 34 minutos de juego, 17 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, 5,4 triples intentados, un 44% en tiros de campo y un 36% desde 3. El problema con Norman Powell, como decía antes, es que está jugando de alero porque si no, no lo puedes jugar como titular junto a Lillard y CJ McCollum, y debido a esto creo que ha llegado el momento ya de que CJ McCollum y Damian Lillard se separen y evidentemente si quieres separar este dúo a quien vas a mover es a CJ McCollum, que va a tener menos valor pero al final no es tan importante ni tan bueno como Damian Lillard, por mucho que a mí personalmente me encante su estilo de juego. Es verdad que Norman Powell para mí es peor jugador que CJ McCollum, pero si consiguen renovar a Norman Powell creo que le van a tener que pagar como unos 18 millones de dólares al año más o menos, va a salir muy caro, pero si le ofrecen un contrato de 3 años, 18 millones por año o algo así, al final lo que quieres entonces es tener a Damian Lillard como base y a Norman Powell como escolta y buscarte un alero de verdad o mover de alguna forma el equipo. Sí, McCollum va a tener mercado seguro porque ha tenido una temporada increíble y lleva años siendo muy buen anotador. No es un buen defensor, eso es un problema, pero es un pasador decente, un tirador muy bueno, es capaz de crear su propio tiro y esto es útil para muchos equipos. En esta temporada ha promediado 34 minutos de juego, más de 23 puntos, 4 rebotes, 4,7 asistencias, casi 9 triples intentados con un 40% desde 3 y un 46% en tiros de campo. Y McCollum tiene 29 años, o sea que todavía le quedan unos años a muy buen nivel, puede que incluso el año que viene sea mejor, y todavía tiene 3 años de contrato en los que va a cobrar bastante, eso es verdad, 30 millones, creo que 33 y 35 al final, o sea que va a ser un jugador caro, pero veo bastante viable la posibilidad de que busquen cambiar a CJ McCollum y que consigan un jugador en una situación similar a la suya, un jugador muy bueno, pero que cobra demasiado porque tampoco es un jugador de calibre All-Star increíble. Y voy a plantear 3 intercambios diferentes, algunos son más realistas que otros, depende un poco del contexto, pero son jugadores que encajarían muy bien en Portland y cuyo equipo realmente tendría bastante cabida para CJ McCollum. El primero de los intercambios es el más complicado y depende de un contexto muy específico. Es un intercambio con los Clippers y depende básicamente de que los Clippers fallen en playoffs y Kawhi Leonard, que va a ser agente libre, decide irse a otro lado, y en ese caso los Clippers tienen que empezar una especie de reconstrucción o readaptación porque básicamente han hipotecado totalmente su futuro, no tienen picks y están pagándole a Paul George, a Marcus Morris, a Luke Kennard, son muchos jugadores cobrando mucho y al final de esta forma consiguen reducir un poco su carga salarial y al mismo tiempo conseguir algún pick y algún jugador joven. Se trata de un intercambio en el que básicamente CJ McCollum acabaría en los Clippers junto a Anthony Simons y un pick de primera ronda de los Blazers de 2024. Los Blazers creo que solo pueden cambiar el pick de 2024 y creo que uno futuro más. Y por otra parte, Portland consigue a Paul George. Paul George acaba de firmar una extensión de contrato, así que va a ser muy caro por muchos años, tiene un contrato más largo que el de McCollum y cobra más. Y por eso tal vez los Clippers querrían deshacerse de él si realmente no van a tener a Kawhi Leonard y ya no van a ser contenders. Y McCollum va a tener valor, o sea que a la larga podrían intercambiarlo por otras cosas para intentar conseguir más picks o jugadores jóvenes. Consiguen un pick, consiguen a Anthony Simons y Portland consigue un jugador que como alero sería increíble junto a Damian Lillard. ¿Tienen su beef previo? Sí, pero creo que sinceramente si empiezan a jugar juntos y se compenetran, la cosa funcionaría bien. Y Damian Lillard es un compañero ideal para Paul George porque Paul George puede ser muy bueno durante 40 minutos y en los 8 minutos finales ya se encarga de Damian Lillard del resto y al final es eso, más defensa, otro tirador muy bueno, un jugador más grande y creo que encajaría muy bien en Portland. Pero nos movemos ahora a un intercambio que creo que es más realista, de hecho para mí de los 3 que voy a proponer me parece el intercambio más probable y por eso va a ser el que yo planteo al final del vídeo, pero es un intercambio entre Portland y los 76ers en el que básicamente CJ McCollum junto a Derrick Jones Jr. se van a los 76ers y Portland consigue a Tobias Harris. Esto también depende de que los 76ers decepcionen un poco en playoffs, acaban de perder ayer contra los Hawks, se han puesto 2-2, la segunda mitad de Embiid fue muy mala, tal vez esté un poco tocado una vez más, no creo que vayan a caer contra los Hawks, si caen contra los Hawks va a ser una catástrofe y Daryl Morey va a hacer movimientos seguro, pero en general si consiguen no llegar a las finales, si pierden las finales de conferencia o si simplemente no se quedan convencidos, tal vez intenten hacer un movimiento y en este caso CJ McCollum es un jugador que me encaja muchísimo con Ben Simmons y con Joel Embiid porque es el mejor creador de perímetro que tenían desde Jimmy Butler, un jugador capaz de tirar de 3, capaz de crear su propio tiro de sobra, un muy buen tirador al igual que Tobias Harris y un jugador que si bien no es muy buen
defensor, encaja bien en el equipo y es un equipo al final con muy buena defensa, o sea que tampoco sería un problema. Aparte de eso, los 76ers se come el contrato de Derrick Jones Jr., que es un jugador que cobra demasiado, pero solo es un año de contrato, y de esta forma Portland consigue a Tobias Harris, que tiene un contrato de la misma duración que CJ McCollum, pero cobrando más, y es un jugador que tal vez a nivel individual sea un poco peor a nivel ofensivo, pero es muy buen tirador, tiene mucho mejor tamaño para Portland y al final es eso, una segunda, tercera opción muy interesante para los Blazers. Y por último, un intercambio que tenía que proponer, porque al final es el jugador del que más se habla ahora mismo como posible jugador por ser intercambiado, es un intercambio directo entre CJ McCollum y Kristaps Porzingis para los Mavericks y Portland. Porzingis en Portland junto a Jusuf Nurkic es un dúo bastante grande, es verdad, pero es otro jugador capaz de tirar con un tamaño diferente y que podría permitir que Norman Powell sea escolta, porque juegas a Porzingis de ala pivot y pones a Covington de alero, y al mismo tiempo McCollum sería un creador secundario para los Dallas, que sería ideal. Y no creo que los Mavericks tengan el mismo conflicto que tenían con Porzingis, que parece que no estaba contento siendo la segunda opción por detrás de Luka, porque McCollum parece un jugador que está cómodo siendo la segunda opción, lo lleva siendo toda su vida con Damian Lillard y lo sería con Luka Doncic. Es verdad que no mejora la defensa de los Mavericks, que no es muy buena, pero aún así me parece una opción interesante, pero creo que es menos probable que la de Tobias Harris. Ya hemos hablado de extensiones de contrato, ya hemos hablado de renovaciones, ya hemos hablado de jugadores cortados, no he hablado del draft porque Portland no tiene ningún pick. Ahora vamos a hablar, para finalizar, de las posibles ofertas que podrían hacerle agentes libres que no vengan de su propio equipo, con esa excepción de mid-level de 9,5 millones de dólares, y luego aparte tienen la bianual, como decía antes, unos 3,7 millones más, y por último podrían ofrecerle a algún jugador un contrato por la mínima. Esta es la forma que veo de redondear el equipo y también es eso, para buscar más talento de ala, un center suplente y sobre todo un playmaker capaz de tener el balón en las manos durante 15 minutos, un base, aunque no tenga demasiado talento, porque sinceramente en el equipo que estamos construyendo ahora mismo solo Norman Powell y Damian Lillard son capaces realmente de tener el balón en las manos y no les vendría mal un tercer base que pueda por lo menos eso, botar el balón. Pero bueno, vamos a seguir ahora entonces con los jugadores que creo que más encajarían en este equipo, y el primer jugador del que voy a hablar es uno que, como digo siempre, creo que voy a mencionar en la mitad de vídeos, pero me parece el mejor 3&D que podría firmar por la mid-level, y ese es Otto Porter Jr. Contrariamente al caso de los Celtics, donde los Celtics solo tenían unos 8 millones para ofrecerle, los Portland Trail Blazers sí que le pueden ofrecer los 9,5 millones completos, o sea que podrían ofrecerle tal vez unos 4 años, 40 millones incluso si lo quisiera Porter. Creo que no querrá un contrato tan largo porque al final buscará un contrato mejor a la larga, pero un par de años, 20 millones podría ser interesante para Otto Porter, o incluso un contrato como el de Montrezl Harrell o Serge Ibaka, 2 años de la mid-level con la segunda opción siendo opción del jugador, y de esa forma Otto Porter, si ha jugado bien, se va a otro equipo y si no puede simplemente mantener su opción. Estamos hablando de un jugador que es muy buen 3&D, mide 2,3 metros, tiene una envergadura increíble de 2,17 y ha tenido una temporada floja, plagada de lesiones como la temporada anterior, es el problema que tiene Otto Porter, pero en el tiempo de juego ha promediado 22 minutos de juego, casi 10 puntos, 5 rebotes, un 43% en tiros de campo y un 38% desde 3, que está por debajo de su media. Otto Porter promedia en su carrera por encima de un 40% desde 3, o sea que es un 3&D prototipo que podría encajar muy bien en este equipo. Pero el jugador que para mí es el más realista, creo que realmente va a estar por este precio más o menos, a menos que su equipo, que va a tener dinero, decida pagarle de más, y me encaja mucho en este equipo, es Reggie Bullock. Reggie Bullock tal vez sea un jugador con menos talento que Otto Porter Jr. desde mi punto de vista, pero es también un buen defensor, es un muy buen triplista también, y un jugador que como mínimo se mantiene más sano. En esta temporada con los Knicks ha tenido un año excelente en el que ha promediado 30 minutos de juego, casi 11 puntos, 3,4 rebotes, una asistencia y media, 6 triples intentados con un 41% desde 3 y un 44% en tiros de campo. Y al final es verdad que Reggie Bullock es un jugador unos 5 centímetros más bajo que Otto Porter, pero sigue siendo un buen defensor, capaz de defender a bases y escoltas en ocasiones y desde luego capaz de defender de alero. Sería un jugador que encajaría mucho mejor que Norman Powell en esa posición de 3 y que creo que podrían permitirse fichar por esos 9,5 millones o tal vez un poco menos, incluso unos 7 millones podría ser interesante. Recordemos que Reggie Bullock este año estaba cobrando 3,5 millones por parte de los Knicks. Creo que los Knicks van a tener interés en mantenerlo, tal vez estén dispuestos a pagarle de más, pero no creo que quieran pagarle 10 millones al año a Reggie Bullock, sinceramente. Y el tercer jugador que me parece interesante y que creo que le ha llegado el momento de una bajada de sueldo y que tal vez puedan conseguir por unos 7 millones o así, es Danny Green. Danny Green es otro 3&D prototipo, tiene el mismo perfil físico que Reggie Bullock, 1,98 m de altura, 2,8 metros de envergadura, tiene 34 años recién cumplidos, de hecho estoy grabando este vídeo como a 5 o 6 días de que cumpla los 34, pero digamos que ya tiene 34 años, y es un veterano que ha estado en finales, ha ganado anillos, ha jugado muchísimo en playoffs, les da experiencia, un jugador que sí que es un triplista un poco de rachas, como pasa con Robert Covington, cuando está enchufado es increíble, pero también falla mucho, pero al final en esta temporada con los 76ers ha promediado 28 minutos de juego, casi 10 puntos, 6 triples
intentados y un 41% desde 3, o sea que ese es un 3&D prototipo que sabe hacer su trabajo y que encajaría muy bien en Portland. Y la cuarta opción que me estoy planteando con esa excepción de mid-level es un center suplente en vez de buscar un jugador de ala y tal vez conseguir un jugador de ala más barato y con menos talento obviamente. Y ese center suplente que me parece muy interesante para los Blazers y asequible es Nerlens Noel. Noel este año estaba en un contrato de solo un año y $6 millones con los Knicks, tuvo una temporada increíble, creo que los Knicks van a querer mantenerlo, tal vez lo priorice incluso por encima de Mitchell Robinson, porque Robinson ha estado lesionado y Noel les ha funcionado bien. Si realmente tienen mucho interés en él, nadie va a poder quitárselo porque van a tener al final más capacidad de pagarle que nadie, pero si al final deciden que no quieren gastar dinero en Noel o deciden mirar hacia otro lado, creo que los Portland Trail Blazers podrían conseguirlo por unos 8 millones o así, y estamos hablando de un jugador que ha promediado solo 24 minutos de juego y en esos 24 minutos ha conseguido 5 puntos, 6 rebotes, un robo, 2,2 tapones, con un 61% en tiros de campo y versatilidad defensiva que es muy interesante. Noel a veces se queda ligero para algunos de los centers más grandes, aunque sea un jugador alto y con brazos largos, solo pesa 99 kilos, pero es también móvil, es capaz de defender a jugadores de perímetro en ocasiones, y eso sería muy útil para unos Blazers que al final necesitan toda la defensa que puedan sumar. De entre estos 4 jugadores de la mid-level que he puesto como opciones, a mí personalmente tal vez no es el que más me gusta, pero el que me parece más posible y que creo que encajaría muy bien es Reggie Bullock, así que os adelanto que de esos 4 será el que yo considere como el jugador que ficharía a los Blazers en este supuesto. Y ahora entonces vamos a cerrar el equipo con un center suplente de center que le pagarían los 3,5 o 3,7 millones de la excepción bianual. Es una excepción que puedes pagar durante incluso 2 años, o sea que podrían ofrecer contratos de 2 años, 7 millones, y yo me planteo 2 centers para esta posición. El que a mí más me gusta y que creo que va a ser viable por este precio es Gorgui Dieng. Dieng es un jugador que en los Timberwolves en su momento se ganó muchísimo dinero en 2016, cuando todo el mundo se volvió loco, creo que cobraba 17 millones al año. Eso ya ha quedado en el pasado, pero es un center bueno, de rotación, capaz de tirar de 3 de manera consistente, aunque no sea un triplista de volumen ni mucho menos. Es grande, tiene buenos fundamentos defensivos y al final va a hacer su trabajo y no se va a quejar por jugar más o menos minutos según la situación. Tiene esta temporada, entre sus momentos en Memphis y sus momentos en San Antonio al final de la temporada, promedió solo 14 minutos de juego con 7 puntos y casi 4 rebotes, se tiró casi 2 triples en esos 14 minutos de juego, que no está nada mal, con un 43% de acierto en esos tiros de 3 y un 52% en sus tiros de campo. Y si Dieng no fuera una opción, si cobraba más dinero, decidiera quedarse en San Antonio, que seguramente le ofrezca un contrato, otro jugador que me parece muy interesante, que lleva un par de años cobrando a la mínima y que es un muy buen center suplente, aunque tenga una actitud complicada, es Dwight Howard. Howard está teniendo una temporada buena, tuvo una temporada buena el año pasado con los Lakers, no tengo que explicar sus números, al final Howard lo que es fuerte, enérgico, atlético, rebotea, es un tocacojones, a nivel defensivo funciona muy bien en ese aspecto, y creo que por 2 años 7 millones podrían conseguirlo. No creo que Filadelfia vaya a dejarlo irse, sinceramente, pero bueno, al final Dwight Howard también parecía que se iba a quedar en los Lakers, donde tenía mucho sentido, y decidió irse a otro equipo porque le apeteció, así que nunca sabes lo que va a pasar con él. Y ya para finalizar voy a hablar de 3 jugadores que me parecen interesantes por la mínima para redondear el equipo. Entre estos 3 jugadores, uno es un base pequeño, nada especial, pero que ha tenido una temporada bastante buena, tal vez decida quedarse en su equipo también, tal vez los Wizards decían pagarle un poco de más, pero si está disponible por la mínima me parece un buen jugador para redondear el equipo, y ese es Raúl Neto. Raúl Neto es un base que ha tenido temporadas mejores y peores desde 3, pero no es un mega triplista, es un jugador pequeño, pero al final es eso. Cumple su función, se esfuerza y creo que sería una buena opción para tener un base que sea capaz de jugar 15-20 minutos por partido y aportarte unos minutos decentes de juego. Y por último, en este supuesto, después de haber hecho el intercambio por Tobias Harris, a Portland todavía le quedarían 2 huecos disponibles. Yo voy a ocupar solo uno más y voy a dejar uno más vacío porque llega un punto en el que ya estarán pagando mucho salario y tal vez no quieran dejar ese hueco ocupado o simplemente quieran ofrecerse a un jugador no drafeado o algo así, y eso ya se escapó un poco de mi control. Así que voy a proponer a 2 jugadores de ala veteranos, uno más que otro la verdad, pero jugadores ya experimentados y que pueden ser interesantes. El primero es Solomon Hill, que esta temporada con los Atlanta Hawks ha sido muy bueno, un jugador secundario totalmente, no es una estrella ni mucho menos, pero es un jugador que se esfuerza en defensa, tiene un buen tamaño, puede jugar de manera consistente de 3, es un triplista regular, tiene sus altibajos, pero a veces mete sus triples y creo que sería una opción interesante, aunque posiblemente Atlanta quiera mantenerlo. Y otro es un jugador que tal vez haya pasado más desapercibido porque juega en un equipo muy malo como son los Houston Rockets, pero ese es Sterling Brown. Sterling Brown es un alero muy atlético, de hecho es el hermano pequeño de Shannon Brown, no sé si os acordáis del jugador de los Lakers que hacía unos mates increíbles en esa época de Kobe Bryant y Pau Gasol, pero que tampoco era muy bueno. Pues este es el hermano pequeño, y en los Bucks el año pasado estaba totalmente olvidado al fondo de la rotación, jugaba algún minuto pero no era nada destacable. Este año con los Rockets tuvo más consistencia, más minutos y ha sido eso, un buen defensor, un jugador atlético, ha tirado mejor de 3 de lo esperado, creo que tiró como un 43% desde 3, tampoco me fiaría de esos porcentajes porque es un jugador que en general no ha sido tan consistente desde 3, pero desde luego para ser un alero suplente de fondo de banquillo me parece una opción súper interesante y que posiblemente
de Portland podría conseguir. Y con esto ya hemos cerrado un poco el equipo, mis planes para esta agencia libre de los Portland Trail Blazers. Como veis, es otro equipo que no tiene tanta flexibilidad. Creo que todo va a depender un poco de lo que consigan por sí McCollum si deciden intercambiarlo, pero vamos a ver ahora entonces la plantilla finalizada y estaríamos hablando de una plantilla con Damian Lillard como base titular, Norman Powell como escolta, que como mínimo es su posición natural, Robin Covington como alero y Tobias Harris como ala pivot, con Jusuf Nurkic de center. Esto es al final un equipo con más defensa que antes, con Robert Covington, con Norman Powell en una posición que le va mejor para defender a escoltas, con Tobias Harris, que no es un grandísimo defensor, pero tampoco es un desastre y tiene un buen tamaño, y mucho tiro, tanto de jugadores que pueden crear su propio tiro como Damian Lillard y Norman Powell, y un poquito Tobias Harris, como de jugadores capaces de tirar sin el balón en las manos de sobra, incluso con Nurkic, que ha tirado un poco de tres. Y luego en el banquillo estarían Finney Simons para ver si se desarrolla un poco más, Nasir Little, que es un buen defensor también, pero que tiene mucho que evolucionar, Reggie Bullock, que podría incluso jugar de titular dependiendo de la situación, Carmelo Anthony como una especie de sexto hombre a nivel ofensivo, Gorgui Dieng, que es un center suplente bastante sólido, Raúl Neto en ocasiones para jugar eso de base secundario, C.J. Levy, que es un jugador todavía proyecto, un pick de segunda ronda del año pasado que podría desarrollarse, Sterling Brown y por último Zach Collins, que habrán renovado por la mínima, a ver si se mantiene sano milagrosamente y es capaz de aportar minutos de calidad, pero no me fío demasiado de él y por eso lo pongo al final de todo de la lista, y todavía les quedaría un hueco libre tal vez para un jugador no drafeado o para algún jugador más por la mínima. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Estos han sido mis planes para la agencia libre de los Portland Trail Blazers. Os recuerdo que me pongáis en este vídeo, en vuestros comentarios, las preguntas que queráis hacerme, porque mañana por la tarde estaré haciendo un directo respondiendo todas esas preguntas o la mayoría de esas preguntas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.